Ok, sean bienvenidos todas las personitas que nos ven a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición de la plataforma roja, en donde subimos todos estos live a manera de video largo. Bien, el versículo y capítulo anterior pues fue Génesis capítulo 3 versículo 16. El día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 3 versículo 17. ¿Ok? Bien, dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Bien, ¿qué está diciendo aquí Dios de inicio? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿ya? Sabemos que pues Eva fue principalmente engañada, ¿no? Y muchos podremos decir, es que fue por culpa de Eva, porque aquí, porque allá. A Satanás se le hizo más fácil engañar a Eva. ¿Por qué? Si nosotros leemos los versículos anteriores, sabemos que a quien le habló Dios fue a Adán. Le dijo pues que estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que de ese árbol no iba a comer porque de cierta manera morirá, ¿no? Iba a morir el día que comiera de ese árbol. Entonces, cuando pues nosotros no podemos imaginar, a Eva le dijo su esposo Adán, le dijo, mira, me dijo esto Dios, que no hagamos esto, que no hagamos aquí, que no hagamos allá, ¿no? Y uno podrá decir, entonces Eva lo tenía de a oídas, ¿no? No había bajado la palabra a su corazón. Entonces, pues Satanás dijo, entre Adán y entre Eva, pues voy a engañar a Eva porque se me es más fácil. Y aparte, sabemos que no es una novedad, pero se sabe que las mujeres tienen un sentido del escuchar o un sentido del oído, se podría decir, más desarrollado que los hombres, ¿no? Porque por nosotros algunas cosas pueden parecer obvias y no obvias, para ellos puede ser que todas las cosas sean obvias o todas las cosas no sean obvias, ¿no? Hay una diferencia entre eso es lo que podemos ver. Entonces, pues prácticamente Satanás pues se le hizo más fácil engañar a Eva por cuanto veía que la palabra no estaba en su corazón, por cuanto veía que Adán creía más a su mujer que al propio Dios, ¿no? Entonces, uno podría decir, no, es que por culpa de Eva, por culpa de allá. Entonces, cuando vemos que de dónde sale la mujer sale de la costilla de Adán, por lo tanto eran una misma carne, ¿no? Dice costilla de mis costillas, ¿no? Prácticamente. Y sabemos que cuando Dios menciona que se unen dos, ¿no? Una pareja como tal, dice que se vuelven una sola carne, ¿ya? Por lo tanto, la culpa no es de Eva, no solo es de Adán, es de la unificación, ¿no? Ellos dos en una sola carne. Bien, entonces, pues dice, cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué es lo que decía Eva? Decía, no lo tocaremos ni lo comeremos porque vamos a morir. Prácticamente podemos ver que la palabra de Dios no estaba en el corazón ni de Eva ni de Adán, por cuanto obedecieron a otra voz, ¿no? ¿Cuál es esa voz a la que obedecieron? Pues prácticamente la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Si nos vamos a Apocalipsis, sabemos que la serpiente antigua pues es el diablo o Satanás. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿ya? Muchos podrán decir, es que, por ejemplo, si yo no veo a Satanás, yo no creo que esté aquí, ¿no? Muchos se ponen a conspirar, a ver un tema conspiranoico en que son los planetas, en que son aquí, son allá. Entonces se olvidan de lo importante que es conocer la palabra de Dios, ¿no? Conocemos a personas que, por ejemplo, en las ¿cómo les podría decir? Que en las distintas religiones, se podrían decir, distintas religiones, congregaciones, pues prácticamente hay personas que dicen, yo no necesito leer la Biblia porque lo que escucho de mi líder de la religión
pues prácticamente eso es la verdad, porque pues él es varón de Dios, ¿no? No fue pastor por algo, ¿no? Pero prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Si tú a una persona la nombras, digamos, ¿no? Líder de una religión, el cual le extienden un papelito y dicen líder de, ¿no? Eso es lo que dicen prácticamente. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que no son mandados de Dios, ¿no? Para que digamos, ¿no? En este punto, para que alguien sea pastor enviado de Dios, debe ser como tal enviado de Dios. ¿Cómo podemos saber que es un pastor que realmente pastorea las ovejas de Dios? Pues prácticamente podemos ver que la única manera de identificarlo es que no tenga pecado, ¿ya? Si ese líder, si ese pastor menciona es que todos somos pecadores, es que nosotros nos debemos de esforzar, prácticamente solo es un pastor o un líder de alguna congregación nombrada por un grupo de personas, en este caso las personas que le extienden su papelito que aprobó la hermenéutica, la no sé qué cosa y todo eso, ¿no? Prácticamente. Si es enviado de Dios, sabemos que no tiene pecado, ¿ya? Entonces, sigamos leyendo, ¿no? Dice, maldita será la tierra, que es la maldición que fue puesta en el hombre. Dice, en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la maldición que se le dijo en Génesis 3:17? Dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, en este caso Adán, ¿ya? Pero Adán representa a la humanidad entera, ¿ya? No es que un hombre y por culpa de ese hombre todos nosotros somos, sino que nos representa como humanidad. Y dice, y por el pecado la muerte. El pecado entró por un hombre y ese pecado es la muerte, ¿no? Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿no? Cuando la Biblia menciona hombre, no se refiere a hombre como los conocemos, solo varones, se refiere a varón y hembra, o como Adán la nombró, varón y varona, ¿no? Prácticamente así lo dice desde un inicio. Y dice, por cuanto todos pecaron, ¿ya? Una persona común puede decir, es que yo no puedo decir que no tengo pecado, porque prácticamente yo he hecho cosas, o por ejemplo, yo necesito arrepentirme de corazón todos los días, porque pues, o por ejemplo, como me dijo una persona, me dijo, yo le pregunté, le hice la pregunta, le dije, oye, ¿eres pecador? Y me responde, sí, y me dijo otras cosas, ¿no? Como excusándose. Entonces yo le dije, ok, está bien, yo no te voy a juzgar, más te voy a preguntar. Y pues seguí diciéndole, bíblicamente, ¿a dónde va un pecador cuando muere? ¿No? Y me dice, es que mira, Dios es muy bueno, que pues nos perdona. Sí, yo entiendo lo que quieres decir, pero te pregunto a ti específicamente, ¿a dónde bíblicamente va un pecador cuando muere? Pues esta persona me dice, ay, pues al inframundo, ¿no? Al infierno. Entonces, pues me sigue respondiendo, pero es que como somos creación de Dios, como Dios es tan bueno, es tan grande, pues Él nos creó, Él nos perdona, ¿no? Sí, en cierto punto tiene razón lo que dice, pero conoce ese perdón, conoce el perdón de pecados, no lo conoce. Esa persona piensa que recibir el perdón de pecados lo recibe en ese momento por los pecados que ya hizo, que no se dan cuenta que son transgresiones, porque si nos vamos a la transgresión, pues prácticamente el rey David no tenía cabida, ¿no? No tenía cabida de ser ni haber sido siguiendo siendo rey, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo las transgresiones más atroces que la humanidad puede pensar. Destruyó naciones, fornicó, adulteró y todo ese tipo de cosas. Entonces el más grande en eso sería el rey David. Pero ¿saben qué? El rey David era justo. Entonces uno se pone a pensar,
como que algo ahí no cuadra, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos, ¿no? Una persona piensa que por las cosas que hace, eso es lo que lo condena, ¿no? Prácticamente. Pero si nosotros nos vamos a leer qué es lo que verdaderamente condena y vamos a buscar, a ver, vamos a buscar qué nos dice la palabra en Romanos capítulo 7, versículo 7. No sé si alguna vez lo hayan leído, aquí ya lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a leer porque siempre están entrando personitas nuevas, ¿no? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Esto lo dice en forma de pregunta, ¿no? Y dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿ya? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué nos dice? Nos dice, la ley es pecado en ninguna manera, pero las personas no conocieran el pecado sino por la ley, ¿no? Dice Ciudadano Juan 6:56. Pues me gusta cuando me dan versículos. Juan 6:56, excelente. Y pues prácticamente eso es, ¿no? Que, por ejemplo, el rey David, uno podría decir, es que él hizo lo más atroz, pero ¿cómo puede ser varón de Dios? Porque él reconocía la condición, ¿no? Él sabe y dice, en pecado fui formado, ¿no? Prácticamente. Vamos a buscar qué nos dice el rey David antes de leer lo que nos dijo Ciudadano. En pecado me concibió mi madre, exactamente. Dice el rey David en Salmos 51, capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando uno reconoce su condición, ve que nada puede hacer por él mismo, por su propia salvación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que le queda? Es la dependencia de Dios, ¿no? ¿Qué nos dice la dependencia de Dios? Que el pecado ya fue quitado, que la salvación ya ha sido puesta para todos, ¿no? Pero todos no quieren aceptar y quieren agregar, ¿no? Vamos a explicar el evangelio, pero antes vamos a ir, ¿qué dice Juan capítulo 6, versículo 56? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿A quién se refiere? ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente, pues, esto lo hacen, ¿cómo les podría decir? Una representación lo hace la iglesia, la cual creo que es la número 1. Bueno, iglesia digo porque así lo conoce todo el mundo, ¿no? Porque la iglesia es la congregación de justos, por lo tanto, si ahí hay pecadores, no es una iglesia, ¿no? Pero le llamemos iglesia porque así la conoce todo el mundo, ¿no? Esta fue... tienen, no sé cómo llamarlo, tienen muchas imágenes a las cuales ellos les gusta pedirle cosas porque puede ser que les cumplas, puede ser que no, ¿verdad? Entonces dice, Milagros Eucarísticos Ricardo Castañón. Ok, lo voy a buscar, no te preocupes. Entonces, pues prácticamente esta iglesia se podría llamar, hace una representación de esto, ¿no? Lo hace de manera física. Lo hace, pues, tomando una hostia. A quienes ya tienen la primera comunión, les pueden dar una hostia y les pueden dar de beber el vino en representación de el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, ¿no? Es representación de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos piensan que eso es lo que como que los exime, ¿no? O por ejemplo, que cuando una persona llega y es que yo debo de confesar mis pecados con esta autoridad y decir, pues prácticamente él tiene la potestad de que pues no haya nadie ahí con nosotros y diga así, no te preocupes, tus pecados son perdonados, ¿no? Pero eso solo es representación, ¿no? Prácticamente no quiere decir, dice, con una salida te das cuenta que estás equivocado. Ok, ciudadano, no te preocupes. Pero la iglesia dice que es verdadera carne y verdadera sangre. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Fabio? Bien, entonces, como es representación, sabemos que cuando Juan bautiza a nuestro Señor Jesucristo, fue en él cargado el pecado de todo el mundo, ¿ya? Él es, y lo menciona Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. ¿Ya? ¿Qué es lo que quita? El pecado. ¿De dónde? Del mundo. ¿Ya? ¿Quiénes son el mundo? Son toda la humanidad, ¿no? Prácticamente muchas personas no quieren aceptar que su pecado ya fue pagado por cosas que ellos quieren hacer, por cosas de los que les estaba mencionando hace rato, por las transgresiones de la ley. Piensan que ellos esforzándose todos los días, ellos queriendo su deseo, ¿no?, de estar haciendo, pues prácticamente lo que dicen ellos es que yo me voy a esforzar todos los días de mi vida por hacer el bien y Dios tiene que ver eso, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir Dios? Bueno, al menos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué condición está toda la humanidad? Dice, el pecado y los pecados es igual. El pecado, hay un pecado que es el original, ¿no? Leímos hace ratito, permítanme un momento, en Romanos capítulo 7, versículo 7, que nos menciona, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, podemos ver en dónde era, ya hasta me perdí. ¿Qué les estaba diciendo? Sí, les estaba diciendo pues prácticamente que el pecado original se basa en Génesis, ¿no? En Génesis 3 viene hablando sobre la condición en la cual cayó Adán, ¿no? Cayó Adán y cayó Eva, ¿no? Pues prácticamente unos podrían decir es que desobedecieron a la voz de Dios, y no obedecer a Dios, pues eso quiere decir que estamos en pecado. Pero si yo obedezco a Dios, pues obviamente estoy con Dios, Dios es mi Padre y todo eso, no empieza a decir las personas, pero no. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es el pecado original? El pecado original es la incredulidad, ¿no? El no tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Como Adán, sabemos que fue engañado. Bueno, Eva fue engañada y pues quien dio de comer a Adán, por cuanto los dos fueron engañados. ¿Qué es lo que dice? Dios menciona del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Llega la serpiente, la cual sabemos en Apocalipsis, creo que era 9, 12, algo así, ¿no? Pero en Apocalipsis 12 me acuerdo que es. Menciona que dice que la serpiente antigua, el cual tiene de nombre Diablo y Satanás, ¿no? Entonces, si vemos que en el inicio fue engañado por la serpiente, pues prácticamente era Satanás, ¿no? Prácticamente, ¿qué es lo que les dijo? Con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Entonces Eva responde, de todo el árbol de huerto podemos comer, menos del árbol que está en medio, el cual no tocaremos ni comeremos, porque si no moriremos. Entonces Satanás vio que la palabra de Dios no estaba en el corazón de Eva. ¿Cómo se dio cuenta? Porque Eva menciona en medio, el árbol que está en medio, ¿no? Entonces Dios mencionó, antes de poner al hombre, mencionó el árbol de la vida está en el centro del huerto. Para Eva, ¿qué es lo que está en medio? Está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo, en el medio está el árbol de la vida. No mencionó exactamente o específicamente en qué lugar, alrededor, o si al lado, o aquí o allá, del árbol de la vida, pues estaría el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero para Eva, ese era el de en medio, el más importante, ¿no? Por lo tanto, la palabra de Dios no estaba en el corazón de Eva. Entonces la serpiente le dijo, cuando le respondió eso, Eva le dijo, no moriréis, ¿no? ¿Cómo podemos ver que trabaja Satanás? Es contrario a la palabra, ¿no? ¿Cómo es contrario a la palabra? Cuando Dios menciona, vas a morir. ¿Qué es lo que dice Satanás? No moriréis. ¿Por qué? Porque la óptica de Satanás está en los hombres, la óptica de Dios está en el espíritu. Por lo tanto, uno puede decir, es que verdaderamente yo he leído la Biblia y pues Adán no murió, ¿ya? Como sabemos que Dios habla en lenguaje espiritual, por lo tanto no es hombre para que piense como hombre, ni sea hombre para que haga como hombre. Entonces, ¿a qué se refería Dios? Se refería que cuando
Adán fue creado, dice, menciona a Dios, lo creemos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Después voy a explicar de nuevo por qué menciona eso Dios, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, de manera plural y no en singular, ¿ya? Plural es mucho, singular es uno, ¿no? Entonces, pues le menciona eso cuando fue creado, ¿no? A imagen y semejanza en espíritu, ¿ya? Después dice, formemos al hombre del polvo de la tierra, ¿no? Prácticamente primero fue a imagen y semejanza de Dios en espíritu y luego le dio un cuerpo, ¿no? Podríamos decir. Exactamente, fuimos creados a la imagen de Dios, exactamente. Entonces, ¿de qué manera el hombre ve ahora por cuanto el corazón, ya está apartado de Dios desde ese preciso momento? Pues prácticamente el hombre ahora solo ve las cosas físicas, las cosas que todos ven, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que pasó? Adán no murió físicamente, pero espiritualmente, ¿qué creen que pasó? Adán murió. Y cuando Dios va y le pregunta, ¿en dónde estás tú? Dios quería saber en dónde se encontraba, en qué parte del huerto Adán. No, Dios quería saber si ya estaba destituido de su gloria. Tampoco, porque Dios ya lo sabía, ya sabía la condición de Adán, pero cuando le pregunta, ¿en dónde estás tú? Quería que Adán se diese cuenta de su condición, de que estaba muerto, separado de Dios, ¿ya? Pero Adán solo vio su propia óptica. Ok, dice, la serpiente antigua no es Satanás. A ver, Gabriel, vamos a buscar qué nos dice la palabra que es la serpiente antigua. La serpiente antigua está en Apocalipsis. Es Apocalipsis 12, versículo 9. A ver, Gabriel, pon atención, por favor, y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es la serpiente antigua? Dice que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12, versículo 9. Dice, el pecado de los pecados, sí, ya lo di, tampoco es la serpiente del Génesis. ¿A qué te refieres? Lo dice en Apocalipsis, exactamente, Mariela. Así es, que le engaña a todo el mundo, por cuanto todos están engañados y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que no pueden darse cuenta. A ver, ¿qué más dice? Dice, ahora todos quieren monetizar por medio de la Biblia. ¿Quién monetiza? Dice, Moisés estaba en la creación. Bueno, es que es algo muy profundo que tú no entenderías. ¿Para qué te lo explico? ¿Por qué ofenden así, hermano? No pasa nada, Emanuel. El punto es que quieren desquitarse por algo que no entienden y eso no tiene nada que ver. Dice Génesis, la serpiente es descrita simplemente como un animal astuto y parlante sin mencionar explícita. Ya, es que, mira, te lo voy a ir a leer, pero espero lo puedas entender. Ok. Aquí está, mira, te lo voy a leer. Lo dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Para que más o menos puedas entender, Gabriel, el por qué tú ves que la serpiente no es Satanás, ¿no? ¿Qué nos dice? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque tú no puedes ver que esa serpiente, que es el animal más astuto de todos, es exactamente la serpiente antigua que menciona Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. ¿Por qué no lo puedes entender? Porque dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿ya? Si yo te digo,
Si te pregunto, ¿en dónde podemos escuchar la palabra de Dios? La podemos escuchar a través de la Biblia. ¿Dónde podemos conocer a Dios? Lo podemos conocer a través de la Biblia. Pero si yo lo leo como algo histórico, van a haber cosas que para mí van a ser una tremenda barbaridad. Porque si yo te digo, ¿no? En el Pentateuco se menciona que tenía el atrio no sé qué cuántos codos, y no sé cuántos codos para allá, cuántos codos para arriba, y tú podrás decir, ¿de qué me sirve? O sea, pues lo único que podría yo hacer es buscar en el buscador, un codo es igual a centímetros, ¿cuánto? Y te aparece, no sé, de un ejemplo, yo ni siquiera quiero buscarlo. te menciona 10 centímetros, ok, entonces cada codo, pues, ok, ya lo sé. ¿Ya? Porque eso es lo único que percibe el hombre. Dice una pregunta: la serpiente llamada Quetzalcóatl representa a Satanás. Todos eso, mira. Lo de Quetzalcóatl, lo de aquí, todo allá, lo de aquí. Intentan ponerle un nombre distinto, pero es exactamente el mismo. Siempre, por ejemplo, a la hermana Namán le he dicho, y siempre se lo ando mencionando porque cada vez hay más cosas así, no hay nada nuevo, ¿no? Todo lo que hay en la Biblia la han transformado para mostrarla aquí afuera, ¿no? Por ejemplo, hay películas las cuales, por ejemplo, digamos, no, una película random, Guerra Mundial Z, ¿no? No sé si alguien la ha visto, donde sale Brad Pitt y pues Denzel, no sé qué, se llama un morenito. Pues la cuestión es que esa película habla sobre un hombre el cual infectó a la humanidad, ¿ya? En este caso, pues un zombie, que es el paciente cero, pues infecta, ¿no? A muchos, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿dónde pasa eso? Dice, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, ¿no? Prácticamente, ¿qué es un zombie? Es un muerto viviente. ¿Qué es una persona destituida de la gloria de Dios? Es un muerto viviente, ¿ya? Está muerto, y aunque él se vea vivo, caminando, riéndose, comiendo y todo, ¿no? Prácticamente. Entonces, si nosotros seguimos viendo la película, resulta que hay personas las cuales ahí las muestran como varias, pero en otras las muestran como uno, y pues así, o sea, puede variar, pero la historia es la misma, ¿no? Que ese paciente, el cual le extraen la sangre, lo rojo, flood, ¿no? Le extraen eso, y pues prácticamente con eso, si alguna persona llegan y se le inyectan, pues prácticamente ya es inmune a los muertos vivientes, ¿no? ¿Quién hizo prácticamente eso? Lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con su sangre nos limpia y nos lava de todo pecado, ¿no? Es por eso que yo todo el tiempo le ando diciendo a la hermana Namán que no hay nada nuevo. Todos lo sacan a través de la Biblia. Pero como ven, la Biblia lo ven como algo histórico, ¿no? Dice, Dios y Satanás, grandes amigos. Bueno, es que es más complicado de explicarte, Gabriel. Si lo ves todo con óptica de obras, por óptica de hombre, pues no vas a entender el porqué del propósito de Satanás. En China tienen una serpiente como ícono, pues prácticamente ya sabes qué significa. Si es verdad, dejen que los muertos entierren a sus muertos. A ver, hermanitos, hola, dice, amén, la sangre nos lavó, exactamente. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, enviado a quitar el pecado del mundo, enviado por Dios, ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo cumplió, ¿no? Cumplió la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Vamos a buscar. Vamos a buscar qué es la voluntad de Dios. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 6, versículo 39, ¿ya? Del 39 al 59 prácticamente. Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿En quién hay que creer? En nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, dice,
tenga vida eterna. ¿En qué debemos de creer? En la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Él nos limpia y nos lava de todo pecado. Nos saca de esa condenación eterna, la cual pues debíamos de haber sufrido la muerte atroz que Él vino a sufrir por nosotros. ¿Por qué? Porque prácticamente la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando Él resucita, nos brinda justificación para tener comunión con Dios, ¿no? Quien crea en esta verdad, quien crea lo que dice, a ver, lo perdí hace ratito. Quien crea lo que dice Marcos capítulo 10 versículo 18, que dice nuestro Señor Jesucristo, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Qué le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad? Le está diciendo: todos son malvados, ¿no? Por cuanto están destituidos de la gloria de Dios. Las personas lo creen, las personas no quieren creer eso. Las personas dicen, como que estoy en una balanza entre un 60% bien, un 40% malo, o hay personas que logran ver un 40% bien y 60% malo, porque pues es que mira, yo no me dejo, yo soy una persona a la cual pues si me tocan me levanto, ¿no? Y al doble de lo que me hizo esa persona, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando esa persona empieza a decir, intenta cambiar y dice, es que yo ahora estoy cambiando, yo voy a ser bueno con todas las personas, no voy a tratar mal a nadie? Eso solo es apariencia. ¿Y para Dios qué significa? Hipocresía, ¿no? Prácticamente. Entonces, si una persona reconoce que en él no hay nada bueno, ¿qué puede salir de esa persona que no es buena? ¿Cómo lo podemos identificar? De un árbol que solo da espinos de manera natural, que solo su única función es sacar espinas, no de sus ramas. ¿Qué exactamente puede hacer ese árbol? ¿Puede sacar un fruto? No puede sacar, por cuanto la naturaleza de ese árbol son espinos, ¿no? Prácticamente, pues más o menos así se podría ver. Dice, a mí se da la obra de Jesús exactamente. Dice, y el pecado que mora en nuestros miembros que... ¿Cómo, Sonia? ¿A qué te refieres? ¿Te puedes explicar? Dice, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y la que la oyere vivirá. Exactamente. Quienes ya pueden ver a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de pecados, pues prácticamente Él es el que otorga el perdón de pecados. Dios lo otorga a través de ¿quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente no hay nada que puedas hacer. Si una persona puede ver la condición de que dijo nuestro Señor Jesucristo, ninguno hay bueno, prácticamente está diciendo toda la humanidad es malvada. Quien logra verse como alguien malvado puede ver, no puede hacer absolutamente nada por mi salvación, por cuanto yo solo soy fruto de maldad, ¿ya? Prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa persona logra ver, pues prácticamente Dios empieza a tener misericordia de esa persona por cuanto ya puede ver su condición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que viene después es el perdón de pecados. Así exactamente. Entonces, pues no hay nada que podamos hacer nosotros. Ya expliqué qué quiere decir Génesis capítulo 3 versículo 17 con referencia a la maldición que Dios puso en Adán, que pues prácticamente es el pecado, ¿no? El pecado original, la incredulidad, ¿no? Uno puede decir, es que yo obedezco la voz de Dios y voy a tratar de esforzarme todo el tiempo. Pues, por algo dice, Satanás engaña al mundo entero, ¿no? Y pues siempre lo he dicho, una persona cree que Satanás se le va a aparecer de una forma terrorífica, de una forma como nos lo hacen ver en las películas, la cual es un demonio. Bueno, un demonio significa otra cosa, ¿no? Pero es un demonio físico, ¿no? Que es terrorífico, que da miedo, pero no, si nos apareciera Satanás, pues prácticamente veríamos a una creación de Dios hecha de piedras preciosas. ¿Qué significan las limosnas que piden en las misas? Bueno, las misas en la denominación, no quiero mencionar nombres, pero la que tiene muchas imágenes y tienen una virgen, ¿no? Y todas esas, pues prácticamente al principio fue puesto para que pues esa
congregación, le llamemos, pues esa congregación pudiera mantener pues los gastos, ¿no? Los gastos si estaba en crecimiento, pues para que creciesen ese edificio, para comprar butacas, para comprar esto, pero pues prácticamente, ¿qué es el hombre? El hombre es corrupto, ¿no? Entonces, que una persona tenga el título de líder de cierta congregación, ¿ya? O tenga un alto mando, pues prácticamente esa persona sigue siendo hombre, ¿ya? Solo tiene un título por los hombres, ¿no? Entonces, si sabemos que el hombre es corrupto, pues prácticamente la mayoría de los hombres es corrupta a través de que cuando ve mucha economía, ve pasar demasiado, pues obviamente entra en corrupción, ¿no? Prácticamente al inicio pues era para que pues la congregación mantuviera ¿cómo le podría yo decir? Un sustento, ¿no? Al principio, ¿no? Pero pues ya ha sido usado de una manera distinta. Han habido los cuales, hay situaciones en las cuales muestran, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a comentar algo. Hubo una persona la cual llegaba a una congregación, no recuerdo cuál de todas era, pero llegaba a una congregación la cual pues ponen a sus miembros de esa congregación a hacer kermés y cosas así, ¿no? Digamos, venden quesadillas, venden empanadas y todo eso, con dinero de la iglesia para recaudar más dinero para esa iglesia, ¿no? Prácticamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta persona, en la cual les digo que pertenecía a esta congregación, pues prácticamente una vez se encontraba en una situación económica muy escasa, ¿no? Demasiado, la cual ella llegaba a una tienda grande, que es muy comercial, aquí en México, y pues menciona que dice que iba a ir a comprar su arroz y sus frijoles porque solo para eso le alcanzaba, y ve a la líder de esa congregación pues yendo a llenar su auto con 2 carritos de supermercado llenos. Entonces dijo esta persona: yo no sé por qué sigo yendo a eso, así que me deslindo ahora, yo ya no voy a ir, tanto que he hecho por esta congregación y me pagan de una manera en la cual pues veo que todo lo que hacemos pues prácticamente nada más para llenar los bolsillos o las cosas de esta líder, ¿no? Era una mujer prácticamente. Pero pues si sabemos que el hombre es corrupto, no esperemos nada bueno de nadie, ¿no? No esperemos que de las denominaciones, las cuales hay muchísimas, esperemos que el hombre no sea corrupto en algún punto, ¿no? Ya sea por necesidad, ya sea por muchas cosas, híjole. ¿Y qué tan grave es que las personas usen la imagen de Dios por fines únicamente económicos? ¿Es pecado? Pues prácticamente usar la imagen de Dios para más allá de que es verdaderamente solo compartir el evangelio, pues prácticamente están en la misma condición que todos los que lo siguen, que la misma condición que todo aquel que no ha creído en el Hijo de Dios, ¿no? Que no ha creído en el perdón de pecados. Están exactamente igual, solo que el humano quiere medir entre esto es más malo que lo que yo hago, por lo tanto soy más bueno que esta persona, cuando no. Cuando no, sigue siendo, los dos están en la misma condición de incredulidad. Que la persona haga, que la persona aquí, que la persona allá, pues prácticamente no tendría nada que ver, por cuanto los dos están muertos, ¿no? Esa persona, pues desconozco qué haya sido de ella, pero lo único que sé es que ella no podía verse muerta, ni la líder podía verse muerta, ¿no? Ellos saben lo que hacen, ellos saben que la recaudación que hacen es para ellos mismos, ¿no? Han salido videos de otros lados en donde dice, ¿sabes qué? Le dice una persona, ¿no? Tú tienes un terreno, ¿no? Tú tienes un terreno, ¿y cuánto vale, no? ¿Qué vale tanto? Pues, ¿qué crees? Yo soñé que Dios me habló y que tú nos vas a dar eso para la iglesia, porque tú crees en Dios, ¿no? ¿Crees y sabes? No, sí. Entonces, si sabes que todas las cosas de Dios, ¿por qué no le darías esto? Ve a tu casa, tráemelo y fírmalo de una vez. Y tráemelo a mí. Y pues sabes que Dios te lo va a multiplicar. ¿Crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Entonces, si crees en Dios, haz eso, ¿no? Pero es prácticamente lucrar, ¿no? Lucrar en el ámbito de leer
la palabra de Dios por medio de prédicas, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos lo leen de manera histórica, como todos los que a Dios no les ha permitido misericordia, porque sabemos que para creer hay que tener la fe. La fe es don de Dios. Por lo tanto, Dios es el único que puede otorgar la fe. Si una persona no tiene fe, pues prácticamente no puede hacer ni ver la obra de Jesucristo, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es orar por todas esas personas porque Dios tenga misericordia de ellas y pues que Dios tenga misericordia de ellas. Yo no puedo decir que ellas van a ir a la peor condenación, que ellos aquí, que ellos allá, cuando yo estaba en esa condición y no me daba cuenta y quería medir entre las cosas que hacían ellos como la maldad peor y yo como sintiéndome algo bueno, ¿no? Pero prácticamente no. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Ahí todo derivó a través de Génesis capítulo 3, versículo 17. Recuerden, solo escuchar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que nuestro Señor Jesucristo ya nos limpió y nos lavó de todo pecado. Él nos da el perdón de pecados y cuando Él resucita, pues nos justifica para tener comunión con Dios. Entonces es lo único en lo que podemos creer. Sí. Pues para todas aquellas personas que no hayan estado en el inicio del live o que quieran volver a repetir este live o los live anteriores, recuerden que estamos en la plataforma roja con este nombre, Justo por la Fe, y esta misma foto de perfil en donde subimos todos los live a manera de repetición desde Génesis 1.20 en adelante y de Génesis 1.19 para atrás, pues están aquí en este perfil de TikTok. No me queda nada más que decirles que oren por misericordia para que Dios les brinde el don de la fe, porque pues de nada le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma, ¿no? Entonces, pues nos vemos mañana, mañana como entre las 8 y 8:30 AM hora México. Si no sabes y eres de otro país, no sabes qué hora es en México, por qué hora es en mi país tal, si en México son las 8:30 de la mañana. Y pues ahí les va a aparecer. Entonces, nos vemos mañana para leer Génesis capítulo 3, versículo 18 en adelante. Adiós.